Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una de las enfermedades más presentes en la población mundial. Pero, ¿qué es la depresión? Soy Laura, coordinadora de Psicólogos TCC, y en este video vamos a estar hablando sobre qué es la depresión, cuáles son sus síntomas y cuáles son los tratamientos más efectivos. En primer lugar, es muy importante aclarar que uno no se puede diagnosticar por un video o por las redes sociales. Este video es psicoeducativo, explicando cuáles son los síntomas que se presentan en la depresión para poder detectar si uno puede estar atravesando un episodio así y en ese caso recurrir a un profesional de la salud mental para que haga una correcta evaluación, diagnóstico y también por ende un adecuado tratamiento para nosotros. Esto es importante señalarlo porque muchas veces los síntomas depresivos suelen ser confundidos también con otras patologías o suelen compartir los mismos síntomas con otras patologías y por eso es importante que un profesional especializado en el área haga una correcta evaluación para poder distinguir si estamos pasando un trastorno depresivo mayor u otra cosa. Además, también hay que descartar cualquier causa orgánica que pueda estar sucediendo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que también puedan despertar estos síntomas similares, como puede ser tiroides o epilepsia. Ahora sí, habiendo aclarado todo esto, vamos a ver en detalle cuáles son los síntomas más comunes cuando estamos pasando un episodio depresivo. Una de las principales características que se presentan en los episodios de depresión son los síntomas de tristeza, culpabilidad y desesperanza. Cuando hablamos de depresión no nos referimos a experimentar tristeza. Todos podemos experimentar tristeza en algún momento de nuestra vida, según nuestro contexto, si vivimos una muerte o una separación o nos fue mal en un laburo. O sea, realmente todos vamos a experimentar esta emoción y es sumamente adaptativa y no es patológica en sí misma. Por eso es importante distinguir lo que es la depresión de la tristeza. La persona que vive con depresión tiene la mayor parte del día un ánimo decaído y esto se prolonga en el tiempo durante al menos mínimo 2 semanas. A veces puede haber una causa muy clara, algo que haya pasado hace muy poco tiempo, una separación, una muerte, y a veces no se presenta una causa tan específica, puede haber cosas del pasado que uno recuerde, que dice, bueno, puede ser por esto, pero muchas veces es importante ver que a veces no hay una causa específica que sucede en el ambiente que nos lleva a tener en claro por qué comenzó esta depresión. Cuando una persona está deprimida, siente tristeza, desesperanza y apatía gran parte del tiempo, la mayor parte de todos los días. La persona cree que ya no tiene sentido, no tiene nada de importancia hacer lo que estaba haciendo e incluso se siente muy culpable por muchas cosas que ni siquiera tiene responsabilidad. Otro grupo de síntomas que aparece con frecuencia es la disminución del placer. Actividades que hacíamos antes que nos generaban placer y satisfacción ya no nos generan. Esto puede ser, por ejemplo, juntarnos con amigos, leer un libro, ir a correr. Ya no nos generan este placer que nos generaba antes, por ende también llegamos a disminuir esta frecuencia de estas tareas porque ya no tienen sentido, no encontramos satisfacción en esto. Entonces empezamos a notar una falta de motivación o ganas de realizar actividades cotidianas que antes realizábamos con mucha frecuencia. Entonces empieza a aparecer esta falta de motivación o desinterés por realizar esas actividades y disminución de la actividad. Frecuentemente este estado de no experimentar emociones placenteras también puede extenderse con las emociones como por ejemplo la tristeza. Es decir, uno puede estar experimentando desesperanza con el futuro, sentirse decaído, pero no sentir o expresar tristeza. Esto es importante aclarar porque muchas veces la imagen de la depresión está distorsionada y si uno no ve triste o llorando a una persona, dice, no está depresivo. Una persona con depresión puede experimentar tristeza, llorar con frecuencia o no experimentarla en público y no llorar o incluso no estar experimentándola. Eso no es un factor determinante para decir si una persona tiene depresión o no, por eso lo recalcamos tanto. Además es común encontrar otras emociones como el enojo, la irritabilidad, el mal humor, la agresión, porque uno puede tener poca paciencia, estar más irritable y más frustrado si sucede algo que no queríamos o que no esperábamos o algo nos sale mal o no podemos hacerlo. Esto también es importante aclararlo para poder tenerlo en cuenta y en consideración a la hora de reconocer si alguien está atravesando un periodo de depresión o no. Las funciones ejecutivas también se encuentran afectadas, ¿sí? Tenemos mayor dificultad para concentrarnos, para poder enfocarnos en una tarea y por eso es muy común encontrar o mucha dificultad a la hora de realizar las actividades, por ende nos demora mucho más tiempo o incluso errores a la hora de trabajar, a la hora de hacer un trabajo y esto a su vez también lleva a tener más pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre que no es capaz, sobre que no puede hacer las cosas y más frustración. Estos síntomas que mencionamos suelen afectar de manera significativa las distintas áreas de la vida de la persona como lo laboral, lo académico o lo social. La persona puede cometer algún error por esta dificultad en concentrarse en una tarea y esto nos lleva también a pensamientos más negativos sobre uno mismo, sobre que no es capaz, sobre que no puede realizarlo. Y lo más importante es que todas estas dificultades llevan a que la persona comience a aislarse de estas áreas, comience a juntarse menos con sus amigos, a no realizar los trabajos de la facultad, a no querer ir a trabajar,
por justamente todos estos pensamientos y estas frustraciones que vienen sucediendo. Por otro lado, también hay cambios en el apetito y en el sueño. Por un lado, puede haber una disminución en el apetito, en el hambre y poca motivación a cocinar. Y también hay un aumento o disminución del sueño. No tiene que ser sí o sí dormir 8 o más de 8 horas o dormir 4. Es dependiendo de cada persona cómo puede influir el sueño en cada uno. ¿Sí? Una persona puede tener mayor dificultad para poder conciliar el sueño, después uno puede despertarse a las 4 horas de haber dormido y dormir muy poco, o dormir más de 8 horas. Y también es muy importante distinguir la cantidad de la calidad. Una persona puede dormir más de 8 horas, 10 horas de sueño, pero eso no significa que duerma bien, puede despertarse cansado, sin baja energía, como si no hubiera dormido nada. Otro síntoma muy característico es la fatiga o el cansancio. Tareas que veníamos realizando en nuestra vida diaria, como bañarnos o cocinarnos, puede llevar un desgaste físico enorme que la persona realmente termina muy cansada después de realizarlas. Esto puede ir acompañado de enlentecimiento o agitación motriz. Uno puede sentirse agitado o acelerado. Es muy importante aclarar acá que muchas veces la depresión se presenta en comorbilidad con otros trastornos. Uno de los principales con los que se presenta mayor comorbilidad son los trastornos de ansiedad. Por lo que puede suceder también que en conjunto con los síntomas de depresión sucedan síntomas de ansiedad. En el plano cognitivo, los pensamientos suelen ser muy negativos, con una visión muy negativa sobre nosotros mismos, el futuro y el mundo. El estilo del pensamiento suele ser muy rumiativo, pensando muchas veces cosas del pasado, cosas que hayan pasado, problemas, situaciones con relaciones personales, incluso con cosas del presente o del futuro. También es importante ver que las personas que están teniendo un episodio depresivo tienen muy baja autoestima porque hay una mayor presencia de pensamientos negativos sobre sí mismos, pensamientos de que no son capaces, de que no pueden hacer las cosas, de que son fracasados, que nunca van a mejorar. Uno de los síntomas más graves son los pensamientos suicidas. La persona puede pensar en el suicidio como una solución o pensar cómo sería el mundo si ellos no estuvieran. Es importante que si tenemos un conocido, un familiar, un amigo, que estemos escuchando algo de esto, lo tomemos en serio. No es algo mínimo para minimizar si una persona menciona algo de esto. Si uno escucha esto, lo que podemos hacer es ayudar a la persona, tratar de buscar una ayuda profesional, ayudarla a contactar un turno, a llevarla incluso a los primeros encuentros. Es importante no trivializar esto y no restarle valor a estos comentarios. Estos síntomas son algunas de las características que vamos a encontrar en un episodio depresivo. Es importante ver que estos síntomas afectan de manera muy significativa la calidad de vida de la persona en las distintas áreas. Es importante que si uno esté notando atravesar por un episodio así o un familiar o un conocido, recurrir y buscar ayuda profesional. Existe el tratamiento terapéutico, que por la mayor evidencia científica recomendado es la terapia cognitivo-conductual. También existe el tratamiento farmacológico dirigido por un psiquiatra, que es importante que realice una evaluación sobre el consultante, que pueda observar, ver cuáles son los síntomas y cuál es la medicación adecuada para este caso. La verdad que la medicación es una herramienta muy útil, sobre todo para el principio, cuando comienza un tratamiento terapéutico, puede ser de mucha ayuda el tratamiento en conjunto con la farmacología. Es importante que el paciente acate el plan y que no se automedique ni cambie la medicación como quiere, porque realmente es importante que esté supervisado por un profesional. Por otro lado, es cierto que algunas medicaciones pueden tener efectos secundarios y que uno quiera evitar esto o ante un síntoma secundario deje de tomar la medicación. Es importante que esto es posible, pero ver que también los efectos que son beneficiosos a largo plazo suelen demorar un poco más de tiempo, entre un mes mínimo a que haga efecto, y que los efectos realmente beneficiarios son mucho mayores que los efectos secundarios que puedan aparecer con la medicación. Es muy importante comenzar a romper con el estigma de la salud mental y notar que la medicación es una herramienta muy útil y válida para complementar con el tratamiento terapéutico. Bueno, como vimos, todos los síntomas de la depresión no es necesario tener todos para estar experimentando depresión. Uno de los síntomas más característicos es la desesperanza sobre el futuro, pensar que nada va a tener solución. Si estamos experimentando uno de estos síntomas, o principalmente la desesperanza, podemos saber que podemos estar experimentando un episodio depresivo y por ende poder recibir el tratamiento más adecuado.